Hola hermanitos, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien bendecidos, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, pues yo le doy gracias a Dios de que estoy un tema más con ustedes por su gran amor y su gran bendición. El tema de hoy es igual de interesante de los que hemos visto y que los debemos de llevar en práctica. Acuérdense que ya es nuestro último básico que vamos a ver y que ya debemos de estar practicando lo que hemos aprendido durante todo un año. Bien, pues iniciemos y para iniciar les pido que cierren sus ojos para poner en oración este tema. Gracias. Señor mío, te doy las gracias porque tú eres bueno, porque tú nos guías, porque tú nos enseñas, tú nos instruyes. Te doy gracias, Señor, porque durante un año tú nos has estado llevando de la mano, como lo hiciste, Señor, con tus discípulos, instruyéndolos, enseñándolos, redarguyéndolos, mostrándoles, Padre, para que ellos siguieran también llevando el mensaje de las buenas nuevas, la salvación que tú viniste a hacer por cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Te ruego que sigas ayudándonos y que nosotros estemos con un corazón abierto, con una mente abierta, anhelante, Señor, de aprender de ti. Ayúdanos, Señor, a entender que el Espíritu Santo nos ayude a discernir y a aprender, Señor, lo que tú tienes para con nosotros, las promesas, las leyes, las normas, tu corazón. Te doy gracias, Señor, y te pido que estemos muy atentos para que nosotros podamos llevar ese mensaje de salvación a otros, ese regalo, Señor, que tú nos diste a otros, como a nosotros se nos fue llevado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues iniciemos. Quiero recordar un poquito de se va comportando, o más bien cómo vamos llevando las, los puntos importantes para compartir la palabra y discipular a una persona o a varias personas, dependiendo de qué es lo que estamos haciendo o lo que nos ha llevado a hacer el Señor. Recuerden que el primer tema fue la Gran Comisión, donde nosotros debemos de estar bien seguros de que tenemos como misión, como mandato, llevar la palabra de Dios a otras personas, ya sea en forma individual o a varios, ¿verdad? Pero ese es el primer tema que vimos de este básico. El segundo fue las casas. ¿Qué quiere decir plan casas? Eso no quiere decir que todos tengamos que abrir las casas. Es dependiendo de lo que el Señor quiere en nuestras vidas. El Señor dirá, indicará por medio de la oración quiénes son los que abramos casa y quiénes no. Quiénes nada más vamos a discipular a uno y llevarles el mensaje y obviamente pues invitarlos a que sigan alimentándose a través de la palabra yendo a la iglesia, ¿verdad? Y quienes pues van a poder abrir su casa porque así lo desea el Señor. El tercer tema fue contactando a la gente, las formas diferentes, las estrategias que podemos utilizar para que otras personas empiecen a conocer del Señor. Cómo platicarle, cómo hablarle, cómo llegar, cómo poder invitarlos, ¿verdad? El siguiente tema fue visitación, cómo visitarlos, cómo ser prudentes, cómo hablarles, ver su medio, cómo es, la forma en que debemos de ser respetuosos, de respetar su tiempo, etcétera. Y el siguiente tema fue enseñar a orar, cómo nos tenemos que enseñar a orar, a tener esa relación íntima con Dios, cómo poder tener esa comunicación con el Señor, con esa confianza de poder estar en la intimidad con el Señor y platicar todo lo que hay en su vida, en su corazón, cómo poder soltar su corazón, ¿verdad? Y qué tipo de pláticas poder hacer con el Señor.
Y por último, ahorita, pues viene un tema que también, como todos, es muy importante para poder seguir discipulando. Recuerden que nosotros también fuimos discipulados. ¿No? Y, y nosotros tenemos que seguir discipulando a las personas o a la persona que el Señor ha puesto en nuestro camino. ¿Sí? Recuerden que nos han dado muchos ejemplos en la palabra de ser discipulados, ¿no? De enseñarles la palabra de Dios. Entre ellos voy a hablarles del etíope, cuando iban ya de regreso a su país, en un viaje, pues yo creo que él oraba, ya había oído hablar de Dios, obviamente estaba en Jerusalén, venía de camino. Entonces, pues yo creo que sintió curiosidad o anhelo más bien de entender ese mensaje, de conocer quién era Jesús. Iba leyendo una porción de la palabra, pero no entendía. Y era tanto su anhelo que yo imagino que le pidió al Señor que le enseñaran la palabra, y fue cuando el Señor contestó a sus peticiones y mandó a Felipe. ¿Sí? Mandó a Felipe para que Felipe le explicara, lo discipulara, le hablara de todas las maravillas y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque esa era la porción que iba leyendo en Isaías 53. Y cuando lo comprendió, cuando lo discernió, le dijo a Felipe, qué me impide ser bautizado? Y obviamente, pues ya había aceptado al Señor al Señor Jesús como Señor y Salvador. Se arrepintió de sus pecados para poder ser bautizado, ¿verdad? Y lo más probable y lo seguro es que recibió también el bautizo del Espíritu Santo para poder entender la palabra e irse contento a su país y pues él seguir también en su país compartiendo. Otro fue Cornelio, si se acordarán. Cornelio también oía de Dios, del Señor, era un varón piadoso. Y yo en su corazón siento que él anhelaba conocer a Dios, pero de verdad, de llevar una vida apartada para él. Y fue cuando el Señor habló con Pedro y fue llevado a casa de Cornelio, para que también le hablara de la palabra, para que lo discipulara a él y a su familia. Y entonces fuera bautizado en el Espíritu Santo y en agua. Y entonces ya Cornelio comprender la palabra, ¿verdad? La palabra. Entonces, bueno, pues así también a nosotros nos pasó. Yo recuerdo cuando empecé a oír pues, de Jesús, de su sacrificio, no entendía muchas cosas. Llegué a tratar de leer la Biblia y la verdad no la entendía, me aburría y pues muchos conceptos no los entendía, entonces pues no, dejé de interesarme en ella, pero me empezaban a hablar y cuando me contactaron los hermanos, este, me supieron inducir a la palabra, ¿no? A interesarme. Me contactó el hermano que me habló para que yo aceptara a mi Señor Jesús. Ujú. Y luego pues me discipuló un tiempo en lo que encontraba el lugar donde yo me pudiera congregar. Ya, yo recuerdo que pues, fue en una célula de oración allí en la misma escuela, en la facultad. Entonces, ya me dejó allí y allí seguir aprendiendo, seguí siendo discipulada por otros hermanos, otros hermanitos que ya tenían tiempo en la palabra y me enseñaban a a leer la palabra, a anhelarlo, hasta que fui bautizada en el Espíritu Santo, ya entenderla, ¿verdad? Pero mientras yo era niñita y tomaba lechita, fui discipulada. Y así nos toca a nosotros y así pasó con nosotros. Bien,
Pues, ¿cuál es el objetivo, hermanos? Pues lo que les decía, aprender a guiar a los nuevos creyentes a leer la palabra, hacia la palabra de Dios. Enseñarles la importancia, lo esencial que es leer la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Y nuestro versículo base es San Juan 5:39, donde dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así es. Debemos de enseñarles que es necesario escudriñarla, leerla, reflexionarla, hacerla nuestra, para que conozcan lo que es nuestro Dios, sus promesas y sobre todo conocer su corazón y esa promesa grande y esa realidad que hizo el Señor Jesucristo al dar su vida por nosotros. Ese sacrificio que hizo por nosotros para que tuviéramos la vida eterna. Entonces es muy importante guiarlos, porque como dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y así es. Debemos de enseñarles que hay esperanza, que no se muere y ahí se queda, o que vas a morir en angustia, en dolor, y ahí quedó todo. No, que hay una vida eterna, y la palabra lo dice, y la palabra es verdad. Y que además, que la Biblia, aparte de que conocemos las promesas de nuestro Señor, nos quita la venda que tenemos en nuestros ojos espirituales y físicos, y nos ayuda a discernir, a abrir los ojos, a no ser ya engañados, ¿verdad? A no conformarnos a este mundo y a este siglo, porque es una palabra fuerte, es una palabra viva, es una palabra que penetra en nuestros corazones, que penetra en nuestra alma y en nuestra mente, y que nos ayuda a abrir los ojos, a discernir entre el bien y el mal, a escoger la verdad sobre la mentira, a ir hacia la luz, porque la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, ¿verdad? Ir hacia la luz y salir de la oscuridad. Como en Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vean nada más, qué hermosos versículos, ¿verdad? Penetra totalmente en nuestro ser, nos hace reflexionar, temblar, apasionarnos, arrepentirnos, porque la palabra es viva. Y la verdad, hermanitos, yo he tenido la experiencia, yo sé que muchos de ustedes, de que Dios nos habla a través de la palabra, que nos da exactamente en ese momento el mensaje que necesitamos, ya sea de consuelo, para redarguirnos, para instruirnos, de aliento, de esperanza, de esforzarnos, de conocer la verdad, de tomar decisiones coherentes, ¿verdad? Por eso es la palabra y es necesario que nosotros introduzcamos a los nuevos creyentes a conocerla, a leerla, a escudriñarla. Tenemos que mostrarles que la palabra, conocemos las leyes y estatutos de nuestro Señor, las promesas
que nos da y que nos da a conocer también su voluntad. Nos aconseja y nos instruye y también nos corrige, porque es un Dios poderoso. Y además en la palabra podemos conocer su carácter, su divinidad, ¿sí? Ese Dios omnipotente, hermoso que tenemos, omnisciente y omnipresente, misericordioso, que Él es el principio y Él es el final, que Él es el soberano de soberanos, el Rey de reyes. Por eso es necesario que ellos conozcan de la palabra. Nosotros compartirla, porque dice que debemos de anhelarla para leerla. Y ellos que empiezan, que son pequeñitos, son recién nacidos, deben de anhelarla más, de motivarlos a leerlas, porque en Primera de Pedro 2:2 nos dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Debemos de, emocionarlos, de introducirlos a que ellos anhelen esa leche espiritual, a que ellos deseen conocer más de Dios. ¿Y cómo lo van a conocer? Leyendo la palabra, que se sientan consolados, ¿verdad? Por medio de ella, porque el Señor es bueno y misericordioso. Y en Deuteronomios 11, 18 al 21 nos dice: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señales en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, y cuando te cuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra de Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, desear en nuestros corazones y en los corazones de ellos, tener la palabra de Dios. Esa palabra viva y eficaz, que nos da vida y libertad, que nos alimenta, porque es ese pan sabroso que nos da de comer. Porque así lo dice la palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esos ríos de agua viva que correrán por nosotros, que nos quitarán y les quitarán a ellos la sed. Y que a través de ella tomemos la conciencia y le creamos a Dios. Le creamos a Dios lo que Él dice, porque Él no es hombre para mentir. Todo lo que Él nos promete ahí es real, se ha cumplido y se ha cumplido, se cumple y se seguirá cumpliendo. Entonces debemos de comunicarles a los nuevos creyentes, a las personas que estamos discipulando, que la palabra es esa perla y ese tesoro que el Señor nos ha permitido tener aquí en la tierra. Es la guía para seguir el camino, porque nos lleva a la verdad, ¿verdad? Al conocimiento de la salvación de nuestra vida. Debemos de buscar y mostrarles que debemos de entender la palabra, ¿sí? De entender la palabra. Ahora, cuando nosotros aceptamos al Señor, quiero aclarar esto muy bien. Recuerden que el Señor nos trata cada quien de diferente forma. Él conoce nuestro corazón y Él conoce nuestra mente.
conoce cómo somos, conoce nuestras debilidades, nuestras aptitudes, nuestras capacidades, nuestras limitaciones, conoce todo de nosotros. Y a algunos, Él trata de una manera y a otros de otra. Y les voy a compartir, por ejemplo, les voy a compartir cómo es que yo recibí al Espíritu Santo, cómo fui bautizada en el Espíritu Santo. Yo no fui bautizada luego, sin embargo, leía la palabra, me discipulaban con la palabra, pero yo en sí no la entendía. Todavía me costaba trabajo. Primero fui bautizada en agua, me arrepentí y después vino, casi inmediatamente después del bautizo en agua, vino el bautizo en el Espíritu Santo y ¡wow! Ya entendí la palabra, me emocioné y entonces sí, ya sin ser discipulada tanto, yo leía la palabra y el Señor me hablaba a través y me habla a través de ella. Pero ese fue mi caso. Les quiero compartir que el caso de mis hijos fue diferente, de los tres, porque estábamos aquí en casa, todavía no nos congregábamos en Centro Cristiano Zumpango, entonces en casa nos reuníamos hermanos de otras iglesias y nosotros como, digamos, una célula de oración, y en una alabanza el Espíritu Santo descendió y bautizó a mis hijos. Estaban muy jóvenes, muy pequeños, estaban en primaria y en secundaria. Fue diferente su caso de ellos. No es necesario que tengamos que hablar a fuerzas en lenguas para ser bautizados en el Espíritu Santo. Todos somos diferentes y el Señor trata a cada quien de diferente forma. ¿Cómo nos damos cuenta que ya tenemos al Espíritu Santo a los que a lo mejor no se manifiestan lenguas, a lo mejor no sienten como otros hermanos que han sentido que algo caliente los abraza o otras cosas que viven? ¿Saben cómo lo entendemos? Cuando empezamos a entender la palabra. Que al leer la palabra la entendemos de tal manera que penetra aquí y acá. Entonces ya sabemos que hemos recibido el bautizo del Espíritu Santo. Pero vuelvo a repetir, les tenemos que indicar a nuestros condiscípulos que aunque todavía no reciban el Espíritu Santo, para eso los estamos discipulando a llevarlos a la palabra. Y tenemos también como misión aclararles qué es el pecado, darles bien el mensaje de salvación y mostrarles todo lo que conlleva. Y en Efesios 5:17 nos dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos, del cual sea la voluntad de Dios. Tenemos que introducirlos, tenemos que motivarlos, discipularlos. Nada más imagínense cuando Jesús discipulaba a los apóstoles. A veces no entendían y Él les decía, ¿qué no entendéis? Ayer les hablo por parábolas, pero ustedes, y aún así el Señor, aunque no entendieran, les explicaba. El Señor discipulaba a los discípulos y luego ellos hicieron lo mismo con los subsecuentes creyentes, ¿verdad? Porque en Salmos 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor tiene cuidado de nosotros y nosotros tenemos que tener cuidado de los nuevos creyentes. Debemos de pedirle al Señor sabiduría. Nosotros tenemos que primero estar bien, orar,
ayunar si es necesario, leer la palabra para que el Señor nos lleve a que nosotros podamos discipular correctamente e introducir a la palabra con paciencia, con amor, porque hay personas que se desesperan. Ay, es que no entiendo. Y tú debes de tener ese amor y esa paciencia. Imagínense el Señor Jesús, ya llevas 3 años conmigo y todavía no conoces al Padre. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Los dos somos uno solo, ¿no les dijo a los discípulos? Yo creo que si hubiera sido yo, ay, yo me hubiera, ay, no, no, ¿qué te pasa? 3 años y, pero no, debemos de seguir ese ejemplo, ser pacientes, porque también hubo hermanos que fueron pacientes con nosotros. Yo no entiendo esto, yo no entiendo aquello y los hermanos o hermanas que nos discipulaban nos tenían ese amor y esa paciencia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, tener cuidado de esa persona que el Señor ha depositado en nosotros. Debemos de conducirlos con amor, con misericordia, con templanza, con paciencia y que nos vean firmes, que ellos sientan que lo que estamos diciendo lo estamos viviendo y lo creemos. ¿Qué pasa cuando hacen un anuncio? Los que hacen el anuncio o los que están anunciando un producto, lo anuncian como que si lo creyeran, como si lo vivieran. Me ha pasado que anuncian algo y tú luego los entrevistan, pero es que tú anunciabas este producto, pero yo no lo uso, porque pues no es cierto, no me gusta, no ha sido efectivo en mí. Oye, pero lo anuncias como si lo usaras, como si lo creyeras, ¿verdad? Eso hacen con los anuncios. Y yo veo los anuncios cuando dicen, usa esta crema, te va a hacer más joven, ¿no? Y pues no la usan, no la usan porque saben que no se van a hacer más joven, no se van a estirar, eso no es cierto. Han buscado un montón de productos para dizque hacernos más jóvenes y no es cierto, no lo hay, no pueden detener el tiempo, pero anuncian de una forma que lo creen, que te hacen creer que sí lo creen y que lo viven, por eso mucha gente cae en esas trampas publicitarias. Más cuanto nosotros que realmente lo vivimos y lo hemos experimentado en nuestras vidas los milagros, los cambios de actitud, las sanidades, tanto en nosotros como en personas que conocemos. Hemos sido testigos. Cuánto más nosotros sí debemos demostrar es el que creemos y le creemos a Dios, ¿verdad? Tenemos que estar bien seguros de lo que les estamos compartiendo. Un ejemplo, voy a volverme a poner yo como testimonio, hermanos. Cuando yo estaba jovencita y acepté al Señor como mi Señor Salvador, yo tendría mis 18 años, más o menos. Y créanme que en ese momento yo le dije al Señor, yo creo en ti y me voy a agarrar de la promesa que dice, cree en mí y serás salvo tú y tu casa. Y pasaron 20 años para que mis padres aceptaran a Dios en su vida y antes de fallecer se fueran con tranquilidad. Y pasó un poquito más de tiempo para ver a mi hermana aceptar al Señor en su vida. Y sigo esperando por mi hermano, porque sé que esa palabra se va a cumplir en su totalidad, porque le creí a Dios. Nosotros así tenemos que decirles que la palabra es verdad y vida. Debemos de ser
reales, no mentirles, para no confundirlos. Debemos de enseñarles que la vida de un cristiano no es fácil. No les digamos mentiras, ay, no, todo es bonito, todo es color de rosa, ups, no, estamos bien, no padecemos de nada. No, hay que establecerlos que el estar con el Señor se vive un proceso y en ese proceso hay derrotas, hay fallas, hay victorias, hay correcciones, pruebas, equivocaciones, pero tenemos un Dios poderoso que nos perdona cuando nosotros aceptamos que estamos en pecado, nos arrepentimos y se lo declaramos. Decirles que tenemos que arrepentirnos, no tener remordimientos. Hay que aclararlos y todo en base a la palabra. Por eso hay que llevarlos a la palabra. Y un ejemplo claro es Judas Iscariote. Si Judas Iscariote, me atrevo a decir esto porque el amor de Dios es tan infinito, incomprensible y misericordioso, que si Judas se hubiera arrepentido, lo más probable, conociendo a mi Dios tan hermoso, es que lo hubiera perdonado. Mi Señor Jesús lo hubiera perdonado. Pero no se arrepintió. Sintió remordimiento y lo que hizo fue quitarse la vida. Porque en vez de arrepentirse, se sintió culpable y le remordió la conciencia tanto que prefirió quitarse la vida. Esa es la diferencia. Y tenemos que hacerlos ver eso en base a la palabra. Y que su vida va a tener un proceso, que no todo va a ser felicidad, pero sí va a tener algo, al Señor a su lado, que Él va a estar ahí para consolarlo, para fortalecerlo, para hacerlo madurar, para mejorarlo, para cambiar su mentalidad, para ser misericordioso, para saber perdonar y ser perdonado, para tener paz en las angustias. Eso es lo que debemos demostrarles en base a la palabra. Que deben de estar bien conscientes de qué es el pecado y las consecuencias del pecado, como Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de nuestro Señor Jesucristo es vida eterna, ¿verdad? Entonces debemos de indicarles que el Señor también, el tener esa relación con Él íntima, por medio de la oración y del escudriñar su palabra, también tenemos darle a conocer a nuestro Señor nuestra condición espiritual. Y también que vamos a tener un cambio total de nuestra actitud ante Dios y ante nuestros prójimos. Si antes no soportaba a mi hermano, me peleaba con mi marido, le recriminaba a mi hijo, todo eso cambia. Porque el Señor trabaja en nuestras vidas, en nuestros corazones y nos revela su voluntad. Todo eso en base a la palabra les tenemos que mostrar. La palabra es viva y eficaz, recuérdenlo. Porque además, pues Dios es directo, ya lo dije, ¿no? Y es claro en su palabra. No nos engaña, no nos da vueltas, no es diplomático. Es sincero, certero y misericordioso. Y nos muestra siempre el camino a seguir y la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad nos hace libres. Como en 1 Corintios 2:9 nos lo dice. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio,
ni oído yo, ni han subido, perdón, en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Todo lo que el Señor nos tiene guardados en este tesoro que es la palabra. Debemos de enseñarles que el Señor nos escucha y que nosotros y ellos deben de escuchar la voz de Dios, anhelar escuchar la voz, distinguir, aprender a distinguir la voz de Dios. Porque en estos tiempos, hermanos, en estos tiempos que se están acercando al fin de los tiempos, hay falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos disque apóstoles, gente que está engañando, disque cristianos que no lo son, palabra adulterada, iglesias que están permitiendo cosas tremendas, que hacen tropezar al que no está bien preparado, al que no escudriña, al que no lee, al que no discierne la palabra de Dios. Tenemos que establecerlos, que aprendamos a escuchar y estemos dispuestos, que ellos estén dispuestos a escuchar al Señor, a invitarlo a sus vidas, a su corazón, para que ellos distingan su voz. Como dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Que ellos anhelen abrirle la puerta, pero que distingan su voz, que distingan esa voz de él, esa voz hermosa, apacible, serena, firme, que tiene autoridad, como decía en la palabra, ¿no? Se sorprendían cuando Jesús hablaba en la sinagoga o les compartía, decía, habla con mucha autoridad, pero también sentían esa paz, esa tranquilidad. Entonces, que así distingan su voz, que anhelen hacerlo, que se vayan acostumbrando como lo hizo el profeta Samuel, ¿verdad? Cuando le habló por primera vez, que le llamaba y él no sabía quién me llama, y pensaba que era el sacerdote, ¿no? Hasta que él le dijo, no, siéntate, acuéstate y cuando te llame, dile, heme aquí, Señor, ¿qué quieres? Ya se fue. Yo estoy sorprendida porque en el Antiguo Testamento, les pues, hablaba el Señor con todos. Hablaba con Josué, hablaba con Moisés, hablaba con Abraham, inclusive con Jacob hasta tuvo un encuentro, ¿verdad? Allí. Y eh, hablaba con Noé. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué bonito! Porque nosotros no lo hacemos. Deberíamos de intentarlo. Debemos de escuchar su voz, distinguir su voz. Él nos prevé, nos aconseja, nos detiene a hacer algo que no está bien. Nos aconseja para tomar buenas decisiones y no acarrearnos problemas. Y no está después echándole la culpa a todo el mundo, menos al que tomó la mala decisión, o sea, nosotros, ¿verdad? Porque debemos de ser como esas ovejitas, ¿no? Como las ovejitas que andan en el campo con su pastor. Fíjense que las ovejitas aprenden a escuchar la voz del pastor, de su pastor. No se van con cualquiera, no siguen a cualquiera. Se fijan
y oyen, distinguen la voz. Puedes ponerles 4 o 5 pastores, pero siguen al que las ha pastoreado. Y así nosotros debemos de ser. Como dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Debemos de anhelar y a enseñarles a ellos que anhelen su voz, que anhelen cuando están en oración, escucharlo, oírlo, a mostrarles que en la oración no es pedirle, 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 sino esperar también a que Él hable. También esperar a que Él nos hable a través de la palabra. Que ellos distingan en su corazón y en su mente que Él les está hablando. Que tienen que poner atención y leer la palabra con anhelo, con deseo, con respeto y compromiso, con mucha atención y responsabilidad. Busquemos el momento donde poder compartir con ellos la palabra. Les sugiero, esto ya es parte mía, que lleven un cuaderno ellos, donde cuando están leyendo la palabra, si en ese momento sienten que les está hablando el Señor, que pongan allí lo que les está diciendo a través de la palabra, para que ellos se vayan ejercitando. Y por qué no, también nosotros. ¿Sí? Perdón. Recordemos que Él nos conoce y los va a conocer a ellos íntimamente, ¿verdad? Que le pidan sabiduría y ciencia a través de la palabra. El modo de enseñar a leer la Biblia. Bueno, antes que nada les tenemos que enseñar que primero es orar para entrar en su presencia. Con humildad y reconociendo su grandeza. Alabándolo, adorándolo. Reconocer que estuvimos mal, que pecamos en ese momento o en el transcurso del día y pedirle perdón para que comiencen a leer. Hay que fomentarles la lectura, pero también acompañados de la oración. Porque debemos demostrarles, como dice Salmo 119:27, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Tenemos que ayudarlos, Señor, perdón, a que ellos mediten sobre las maravillas del Señor. ¿Por qué no también enseñarles a llevar un calendario de lectura o una agenda como la que llevamos en la iglesia? ¿Por qué no? Es un calendario. Día a día lleva una lectura del Nuevo, del Antiguo, Salmos y Proverbios, ¿no? Así conocen más la palabra y la leen más seguido. ¿Y saben qué me gusta de esta agenda? Es que te piden que qué entendiste en el versículo, porque tiene él precisamente que ver en qué versículo de la palabra sintieron que Dios les habló o les está dando un mensaje y ellos anotarlo, y todavía abajo viene un apartado que dice, ahora cómo lo vas a llevar a cabo en tu vida. Y es como reflexionar la palabra, escudriñarla, no solo haberla leído y, ay, me dio una punzada aquí en el corazón, me sintió que me redargulló, o me habló bonito, o en este momento que estoy angustiado me dio palabra de consuelo. Bueno, ahora ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo vas a vivir en tu vida?
Yo les recomiendo la agenda, la verdad. Es muy útil para que crezcamos, para que maduramos y ellos también. Y además forma un hábito y una disciplina para leer la palabra, tanto a ellos como a nosotras. Procuremos que también nosotros llevemos ese hábito, porque ¿cuántos cuestionamientos nos hacemos? ¿A quién podemos acudir sino a la palabra de Dios para entenderla, para escudriñarla, para saber qué pasa con nuestra vida? ¿A dónde vamos, no? ¿Cuántos jóvenes ahora dicen, es que no sé a dónde voy, ni qué hago aquí? ¿Qué caso tiene estar en la vida? Y así se lo dijo Pedro, Simón Pedro al Señor, ¿no? En Juan 6:68. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién le preguntamos? A la palabra. Aquí están las respuestas, en esta joya llamada la Biblia, ¿verdad? Ahí es donde podemos acudir, porque aquí está el corazón de Dios. Aquí está el mensaje de Dios. No importa quién la escribió, fueron muchos hombres con diferentes profesiones, oficios, unos muy letrados, muy preparados, otros no. Pero en realidad quien la escribió es el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Señor, ¿verdad? Para plasmar el mensaje, para plasmar los estatutos, los mandamientos, pero sobre todo para plasmar ese amor infinito que tiene Dios por nosotros. Los cuestionarios también son importantes, cuestionarios de la lectura bíblica. Bueno, en la iglesia se llevaban unos cuestionarios que a mí como me gustaban, pero ahorita se ha detenido por toda la pandemia y otras situaciones. Pero ¿por qué no también nosotros hacer una especie de cuestionario y enseñarles a ellos que hagan un cuestionario? Preguntas sobre la palabra. Al Señor le gusta que le preguntemos. Somos como niños, somos niños para Él. Nos ama, somos sus criaturas, sus hijos. ¿A poco no nos gusta cuando nuestros hijos nos preguntan, tan chiquitos y empiezan a hacer preguntas? Y a mí me encantaba porque, aunque a veces te decía yo, ay, ya no quiero que pregunten, ¿verdad? Pero bien bonitos. ¿Y para qué es esto? ¿Y por qué sirve para acá? ¿Y si hago esto? Bien bonito que preguntan los chiquitos. Y se siente bonito y pues uno se siente sabio. Ay, no, pues es que es para esto y si haces aquello, ¿no? Como papá te sientes muy sabio con los hijos, ¿no? Contestándoles a sus preguntas, así es el Señor. A Él le agrada que le preguntemos. A Él le agrada que le cuestionemos el por qué como niños pequeños, cómo hacerlo, dónde hacerlo, a quién acudir, ¿verdad? Entonces, los cuestionarios son también muy importantes para nuestro crecimiento, nuestra disciplina en la palabra. La verdad es excelente, porque, por ejemplo, hablábamos del etíope, ¿no? Pues él no cuestionó a Felipe y, y cómo podré si alguno no me enseñare. O sea, le estaba diciendo a Felipe, ¿cómo lo voy a entender si nadie me enseña? Estaba cuestionando. Y Felipe, ¿cuál fue la respuesta? Explicarle la palabra de Dios en base a la escritura que venía leyendo el etíope. Hechos 8:31. La verdad, hermanos, es que debemos demostrarles que Dios, aparte de que ama darnos respuesta a nuestras preguntas, a nuestras inquietudes, a las dudas y a las inseguridades que tenemos.
Entonces, el llevarlos en la palabra de Dios es hermoso. Es un reto, pero vale la pena. Y también nos sirve a nosotros, porque seguimos repasando, seguimos instruyéndonos, seguimos creciendo y seguimos obteniendo seguridad para compartir. En Primera de Corintios 2:10 nos dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. No se preocupen, no nos preocupemos. Ay, es que, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo lo voy a aconsejar? Nosotros no aconsejamos. El que aconseja es el Señor. El Espíritu Santo es el que habla a través. ¿Cómo lo vamos a lograr? Orando y escudriñando la palabra. Realmente el que discipula es el Señor. Sinceramente, Él es el que nos discipula. El Espíritu Santo es el que hace la obra. Por eso lo dice bien la palabra. Redarguye, instruye, corrige. No hay que contristarlo, hay que darle esa libertad. La libertad del Espíritu Santo de hablarnos, decirnos, como le hacía Pablo, no, no entres a esa parte de Asia. Pero no, y no lo hizo. Esa libertad que tenía Pablo de poder hablar la palabra sin necesidad de preocuparse. Esa oportunidad que tuvo Pedro y Juan ante el concilio, que se quedaron pasmados, porque pues, los dos eran pescadores, ¿no? Y un pescador en los tiempos de Jesús, pues no era un hombre preparado ni letrado. Y sin embargo, cuando se enfrentaron ante grandes sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos, gente bien preparada, y ellos hablando así se quedaron de ocho y dijeron, ¿y estos hombres, quién les enseñó a hablar así? ¿Verdad? Entonces nosotros no nos preocupemos, dejémonos llevar, pero sí prepararnos. Por eso son los cursos básicos, porque nos disciplinan, nos conducen, nos llevan y nos ayudan a que sepamos a manejar todas las herramientas que el Señor nos ha dado por medio de su palabra. Y quiero concluir con esto, con 2 de Timoteo 3:16, que dice, toda la escritura es inspirado por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esta palabra es poderosa. Es una espada. Cuando Jesús les dice a los discípulos, preparen su espada, no estaba hablando de una espada física, estaba hablando de la palabra. Por eso dice que es más penetrante que una espada de 2 filos. Ellos no entendían. Uno le dice, no, pues por eso tenemos estas espadas, y les dijo, ay, basta ya, no entienden, hombre. No entienden, les estoy hablando de cosas espirituales. No entienden, como cuando dijo que derribaba el templo en 3 días, hablaba de que iba a morir en ese tiempo para salvarnos de nuestros pecados, iba a resucitar, era reconstruir ese templo, nosotros, ¿no? Bueno, y Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todo lo que el Señor tiene para con nosotros nos va a enseñar, nos está enseñando cosas increíbles, cosas que no ve un ojo normal. Imagínense cuando se burlaron de él, que le decían
a un encargado de templo que su hija había muerto. Y cuando él les dice, no está muerto, solo duerme, se burlaron del Señor Jesús, porque sus ojos no veían esas cosas ocultas que el Señor tiene para con nosotros. Imagínense cuando vieron salir a la niña caminando. ¿Qué habrán pensado? ¿Cuántos se habrán arrepentido de no haberle creído? El Señor tiene muchas cosas que nos tiene para nosotros. Por eso dice que clamemos a Él. Y es lo que tenemos que enseñarles a los nuevos creyentes. Oremos, hermanos, para tener ese amor, esa paciencia y esa misericordia. Y que también nosotros seamos ejemplo a ellos. Que leamos la palabra, que la escudriñemos, que la analicemos, que la discernamos, que las dejemos penetrar en nuestro corazón y que la vivamos. Sobre todo eso, que la vivamos, que la llevemos a cabo. Que les demostremos a los nuevos creyentes que no es una religión la que estamos llevando, es una relación, un compromiso con alguien que nos ama y que nosotros estamos también no solo agradecidos, sino dispuestos a amar. Y que estamos aprendiendo y estamos en ese camino. Y que aunque a veces nos equivocamos, pecamos, Él nos ama y es justo. Siempre y cuando nosotros le pidamos perdón y nos arrepintamos. Pero todo eso lo tenemos que enseñar a través de la Biblia. Llevarlos de la mano a leer la palabra. Con esto termino y les doy las gracias por su tiempo. Gracias por seguir en el curso. No cejen, no dejen, terminen la meta. Lleguen hasta el final de estos cursos y vivan la palabra. Vivamos la palabra. Oremos unos por otros, hermanos, porque somos débiles muchos. Y busquemos terminar y esforzarnos para hacer la voluntad de nuestro Señor. Los espero en nuestra cita del domingo a las 5 de la tarde para pues compartir las experiencias que el Señor nos ha mostrado durante la semana, bendiciones, dudas, cuestionamientos, cambios de opiniones de lo que hemos estado viendo en el curso. Gracias. Si se me permiten, voy a orar por ustedes. Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos. Te doy gracias, Señor, porque tú los guardas, porque tú los cuidas durante la semana, porque les provees el alimento, el vestido y el sustento, Señor. Protégelos, Padre, pero sobre todo, Señor, su corazón y su mente, porque son tuyos, te pertenecen a ti. Son tus hijos, Señor, y que den fruto a 100, a 60 y 30%. Te doy gracias por nuestras vidas, te doy gracias, Señor, y que anhelemos ser tus servidores. En el nombre de Cristo Jesús, guarda su camino, guarda su sueño y ayúdalos a seguir adelante, a seguir esa meta, llegar a ti. En el nombre de Jesús, amén. Cuídense mucho. Dios los bendiga.